de la organización que se llama Fertilizar. Es una asociación civil que este año nos pusimos a trabajar en conjunto, porque bueno, ellos prepararon un manual de suelos que es el que es parte de la bibliografía que les compartimos a las escuelas. Y que está muy bueno el manual, porque hasta ahora no teníamos un manual así como para compartir con ustedes, entonces lo sumamos como bibliografía y les propusimos si se copaban, digamos, en también llevar adelante esta capacitación propiamente de suelos, que es la central, digamos, del programa, porque se llama Así son los suelos de mi país. Y bueno, la verdad es que aceptaron y con mucho entusiasmo, bueno, viene siendo muy lindo el trabajo en conjunto con ellos de esta primera vez, así que bueno, Fernanda, ahí si quieres te doy lugar ahí también para que se presenten y para que cuenten. Bueno, bueno, no, muy rápido. Fertilizar es una asociación civil que nace en el INTA, como un proyecto del INTA en el año 94, en 1994. Eh, es un proyecto, se llama Fertilizar porque está enfocado principalmente en un aspecto de lo que tiene que ver la fertilidad de los suelos, que es la parte química, ¿no? Eso empezó en el año 94 en el INTA, de la mano de Néstor Darwich y Ricardo Melgar, que son dos pioneros en estas temáticas. Eh, y en el año 2004, el INTA resuelve constituirlo como una asociación civil donde sale del seno del INTA, sigue siendo financiado por las empresas que estaban abocadas a esas tecnologías, pero trabajando muy cerca del INTA. Nosotros tenemos una estructura muy sencilla. Esteban Ciarlo, que va a ser quien da la clase hoy, es nuestro responsable técnico. Después hay una persona que está en el tema de las capacitaciones, que es Agostina Centurión, y están dos chicos más, Augusto Bosch, que está en comunicación, y Franco Córdoba, que está en toda la parte de uso de tecnología, de mercado, mide cómo penetra la tecnología, etcétera. Pero bueno, en definitiva, esta iniciativa de Somos Nuestro Suelo, en parte, te digo, fue profesional, decir, bueno, fertilizar tiene que cubrir estos aspectos porque trabajamos en el cuidado del recurso natural, trabajamos en la fertilidad química de los suelos, trabajamos con la tecnología de los fertilizantes, pero también estamos muy enfocados en la preservación del recurso natural que administramos. Y, y te decía que en parte es profesional, pero en parte también me pasó de tener que preparar una charla para mis hijos cuando eran más chicos todavía, y no encontrar esa bibliografía para ir al cole y dar una charla. Mis hijos van a un colegio, yo vivo en el conurbano bonaerense, así que van a un colegio de escolaridad normal, y si dónde sacamos, y no la encontrábamos armada como para dar una charla, y dijimos, bueno, y después de preparar tantas charlas de ese tipo, dijimos, bueno, esto hay que escribirlo, hay que volcarlo a un papel y darle forma, y bueno, y así. Y creo que quedó un material interesante, así que este, lo ponemos a disposición de todos, y ojalá la charla de hoy, que va a estar dada por Esteban, que Esteban seguramente ahora se va a presentar mejor que ninguno, pero es agrónomo y es docente de la universidad, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Eh, la verdad es que creo que va a ser una clase interesante. Y bueno, y siempre estamos abiertos y dispuestos para lo que necesiten. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias por esta presentación y bienvenidos al programa Así son los suelos. Gracias otra vez por el tiempo y a todo el equipo de Fertilizar que está presente y a Esteban que hoy va a estar compartiendo con nosotros esta capacitación de suelos. Como decía Fernanda, Esteban es ingeniero agrónomo, es coordinador técnico de la Asociación Civil Fertilizar y profesor adjunto de la cátedra de edafología de la FAUBA. Así que bienvenido, Esteban. Te damos la palabra. Seu, tal vez fíjate si podés convertirlo en anfitrión para que pueda compartir pantalla. Y bueno, y acá es todo oídos para disfrutar de esta capacitación de suelos. Bueno, gracias, Fer, por la presentación, gracias a Yelén y todo el equipo de CREA por la invitación. Ya está, me presentaste perfecto, así que no voy a decir más nada sobre mí, que no es muy importante. Para mí es un placer estar acá y en el contexto de Así son los suelos de mi país, que es un programa que yo lo conozco hace mucho tiempo por Fede Fritz, que trabaja mucho, es parte de la cátedra Fede también, así que trabajamos mucho, he sido jurado en algún momento, así que es un programa que creo que ha dado muchas satisfacciones.
ha marcado un rumbo muy interesante en el contexto de una asociación de productores, que es una cosa muy noble. Yo, si quieren, comparto y empezamos la capacitación es un viernes a la tarde. Gracias por este horario, profes, a todos, por estar, porque es un horario complicado y sé que muchos están empezando las vacaciones y están acá, así que es muy valioso que estén acá para nosotros, escuchándonos. Por suerte, igual queda grabado, entonces para los que no puedan estar, también, también les va a servir. Así que bueno, y como dijo Ayelén, después nosotros quedamos, más allá del día de hoy, quedamos abiertos, como dijo Fernanda también, a lo que precisen, si hay consultas, cosas que nos quieran preguntar o consultar de esto que trabajamos, no hay ningún problema, absolutamente. Ayelén le va a mandar después nuestro contacto y pueden comunicarse con nosotros. Justamente la idea de fertilizar es trabajar en concientizar sobre el cuidado del suelo. Entonces, si bien vamos por la parte más química, estamos muy preocupados por el recurso suelo, así que de lo que necesiten nosotros estamos abiertos. Y de la facultad también, por supuesto. Así que bueno, si me dejan, ahora puedo compartir, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, puedo compartir. Intento y cualquier cosa si no me deja. Yo creo que me dejaba ya antes, a ver. A ver ahí. Estoy compartiendo ahí. Perfecto, ahí se ve la presentación. Perfecto. Y si se ve en pantalla completa, ¿no es cierto? Así es. Bueno, perfecto. Entonces arrancamos. Creo que la idea de Ayelén y de la dinámica, corregime Ayelén si no, es que hago la charla yo y después vamos a las preguntas, el intercambio. Perfecto. Listo. Exacto, si quieren, si van surgiendo dudas, pueden dejarlas en el cajoncito de mensajes o anotarlas. Y una vez que terminas con la presentación, ahí abrimos para el intercambio. Bueno, perfecto. Un poco la idea de la charla es trabajar sobre el manual, sobre qué cosas tiene el manual, sobre los contenidos del manual. Por supuesto, en una versión súper rápida, no vamos a hablar de todo el manual ni de todos los temas. Eh, pero bueno, un poco la idea es esa. Bueno, acá estaban unos slides, pero Fernanda ya contó perfectamente quiénes somos, de dónde venimos, así que esto los vamos a pasar. Y vamos a ir directamente a qué nos motivó a hacer el manual y creo que puede servir para esta capacitación perfectamente. Y una de las cosas con la que nos gusta empezar es que cuando se habla del futuro, uno piensa en mirar el cielo, ¿no? Decir, uy, tengo el cielo por delante. Y nosotros en este manual queremos reivindicar el suelo, de mirar no solo para arriba, sino mirar también para abajo, donde está ese recurso que sostiene casi todas nuestras actividades, ¿no? Casi todas nuestras actividades tienen en el fondo el recurso suelo, es un recurso que es escaso, que bueno, yo lo cité tal cual, es casi no renovable, también en el lapso de nuestra vida es casi no renovable el recurso suelo, así que bueno, en ese sentido tenemos la obligación como habitantes de este mundo de cuidarlo. Entonces, un pequeño recorrido de lo que vamos a ver hoy. Nos vamos a poner de acuerdo en qué es el suelo, primero y principal, para ver de qué estamos hablando. Después vamos a hacer un pequeño caminito por la historia de los suelos y cómo se forma. Después sí, un poco más largo, cómo son las propiedades, cómo son los suelos, qué propiedades tienen. Que, por supuesto va a ser un resumen y algo acotado, pero quisimos poner las propiedades que nos parecen quizás más importantes. Y después finalmente, y atendiendo al título de la charla, es brevemente algunos tips para la conservación y de cómo se conserva el suelo. Por supuesto, la idea es que van a ser algunas partes. Les pido perdón si en algún lado me voy muy básico. No es que los estoy subestimando, simplemente a veces no sé, no conozco del todo la audiencia, entonces prefiero ir más de abajo y que quede aburrido que ir muy alto y que quede inentendible. O sea, quizás si voy muy abajo, sepan disculpar que es porque simplemente quiero que todos nos vayamos con lo más básico repasado. Y como la idea de la charla tiene que ver con la conservación y el cuidado del suelo, creo que una parte importante es, para poder cuidar algo, realmente hay que conocerlo, hay que entender cómo funciona, cuáles son sus propiedades, cómo se forma, cuál es el origen, y entonces la primera parte que tiene la intención de contar cómo es el suelo es justamente para que después entendamos perfecto
lo que hacemos los seres humanos, cómo lo podemos agredir o cómo lo podemos mejorar y cómo lo podemos recuperar en el caso de que generemos algún proceso de degradación. Entonces, en principio lo que quiero ponerme de acuerdo es con a qué le llamamos el suelo, ¿no? ¿Qué es el suelo? Yo acá puse un par de definiciones, no son todas por supuesto, son algunas nada más, pero simplemente para que veamos los términos que se usan para definir el suelo, ¿no? En principio, que es un cuerpo, el de arriba es una definición del Servicio de Suelos del USDA, que sería como el INTA de Estados Unidos, que es de referencia en todo el mundo. Y dice que el cuerpo es un cuerpo natural, es decir, que no lo genera el ser humano, formado por tres fases, están las fases sólidas, la fase líquida y la fase gaseosa, que ocupan en general la superficie de la Tierra y que se caracteriza por dos cosas, básicamente. Una, por tener horizontes o capas, ¿sí? Cuando uno mira un suelo, en general lo que ven son capas. Quizás algunos de ustedes, o muchos de ustedes, miran suelos muy seguido, lo saben perfectamente, que el suelo cuando se ve, no se ve todo homogéneo, sino que se ven capas. Algunos suelos muy particulares son homogéneos, pero la mayoría tienen esas capas. Eso es muy distintivo de cuando existe un suelo. Esas capas son el resultado de algunos procesos, que ahora después vamos a ver. O que sea un sustento a la capacidad de sustento para el crecimiento de las plantas, ¿no? Y un poco es también la definición que tomamos nosotros para el manual de Somos Nuestro Suelo, ¿no? Que es la parte superficial donde crecen las plantas. Y nosotros en el manual también le agregamos algo del origen, que ahora vamos a charlar, que está formado por rocas y partículas que se fueron descomponiendo, y material orgánico, y residuos de plantas y microorganismos. Es decir, una composición algo mineral y algo orgánico, algo más inerte y algo más de vida. Y eso es lo que define al suelo de la mejor manera, ¿no? Que tiene una parte viva y una parte que no es tan viva. Y antes de pasar a cómo se forman, me gustaría repasar con ustedes qué es lo que los seres humanos tomamos del suelo. Lo que primero que se nos ocurre, por supuesto, es la producción de alimentos, ¿no? Entonces, eso es claramente lo que enseguida uno piensa como la función del suelo. Pero no es la única función del suelo ni de cerca. La otra función que el ser humano ha utilizado muchísimo, toda la vida, es la de filtro, ¿sí? Filtro contra las distintas sustancias. El ser humano ha visto que cuando pone algo en el suelo esto se degrada, salvo cuando empezó a generar productos que no se degradan, ¿no? Pero antes de la generación de polímeros que no se degradan, el ser humano todo lo que dejaba en el suelo se degradaba. Entonces el filtro del ser humano, el lugar donde se descomponen los residuos y donde se purifica también el agua que pasa, ha sido históricamente el suelo. Y después, por supuesto que tiene algunas otras funciones, una muy importante que seguramente ha sido parte de las charlas que tuvieron y las que tendrán, es que el suelo también es un lugar donde el ser humano está esperando retener carbono. Hay un proceso de calentamiento global en todo el planeta que tiene que ver mucho con el carbono dando vueltas en la atmósfera, ¿no? Entonces, el ser humano tiene bastante esperanza de que el suelo sea un lugar donde podamos almacenar ese carbono que está calentando la atmósfera y de esa manera enfriar el planeta. Entonces, una función que hasta hace 40 o 50 años el ser humano no le prestaba atención, hoy sí. Hoy los estudios sobre los suelos están pensando mucho en la retención de carbono. Entonces no debemos quedarnos en que el suelo solamente produce alimentos, sino que, si bien quizás esa es su principal función, tiene muchísimas otras funciones, como por ejemplo la reserva de la biodiversidad, ¿no? Que CREA tiene un programa muy interesante de biodiversidad. Bueno, en el suelo está gran parte de la biodiversidad que existe en el planeta. Bueno, hasta ahí un poco cuáles son las funciones. Me gustaría que todos nos podamos acordar un poco cómo se forman los suelos, ¿no? Cómo sería la secuencia de la formación de un suelo. Y todos los suelos se forman de la misma manera. Arrancan de una roca o un mineral descompuesto, ¿sí? Las minerales forman parte de las rocas. Las rocas se van transformando, se van rompiendo de a poquito. Y en ese camino de romperse se empieza a acumular agua y una vez que se acumulan agua, empiezan a vivir organismos.
Y una vez que empiezan a haber organismos, esos organismos se mueren y empiezan a acumular materia orgánica. Y así empiezan todos los suelos del mundo. Esos suelos esa roca se va profundizando, se va rompiendo cada vez más, las raíces van entrando, se van formando horizontes cada vez más grandes, y nosotros le ponemos nombres a los horizontes del suelo que son letras. ¿Sí? Y la letra, el horizonte que se forma siempre por encima de la superficie de la Tierra se llama el horizonte A. Ahí es donde se acumula materia orgánica, donde el suelo se pone más negrito, justamente porque los organismos viven ahí, se mueren ahí y van dejando materia orgánica. Luego empieza a pasar otra cosa, que es que se forman unas partículas que solamente se forman en el suelo, que se llaman arcillas. Esas arcillas se van generando y se van moviendo. ¿Sí? Y se va moviendo hacia abajo, hacia un horizonte que le llamamos horizonte B. Ese horizonte B ocurre luego de determinado tiempo de formación del suelo, ocurre el horizonte B. Es un horizonte donde se acumula arcilla y donde generalmente se acumula la mayor parte del agua, donde después van a usar las plantas. ¿No? Entonces, un poco la secuencia de formación de todos los suelos del mundo es un poco esta: la roca que se rompe, que empieza a acumular agua, que empieza a acumular materia orgánica, y que se van formando estas capas que son distintas a simple vista. El horizonte C es la roca original descompuesta, y después hay otros dos horizontes que se los quiero contar. No aparecen en todos los suelos, por eso no están acá, pero sí en algún caso se pueden encontrar con estos horizontes. Que es el horizonte O, es lo que llamamos mantillo, la hojarasca, lo que uno se imagina material residuo muerto suelto. Eso en la ciencia del suelo le llamamos horizonte O. Y después hay un horizonte que llamamos E, de Esteban, que no aparece, no está siempre, pero cuando en algunos casos hay un lavado muy intenso de las arcillas, se forma un horizonte muy lavado y ese horizonte es horizonte E. No es tan común. El horizonte más común y que casi está en todos los suelos del mundo es el horizonte A y después el horizonte B. Y los otros están a veces o no están. Bueno, cuando uno estudia la formación del suelo, eso es básicamente lo que ocurre cuando se forma un suelo. Uno lo puede estudiar cuando quiere entender por qué se formó determinado suelo, por qué un suelo se forma con determinada velocidad y otro con otra velocidad. Uno lo puede pensar de dos maneras, ¿no? Uno es qué procesos ocurrieron para que se forme ese suelo. Y para entenderlo claramente, los separamos en cuatro los tipos de procesos, que son las adiciones, todo lo que llega al suelo, por ejemplo, materia orgánica; las pérdidas, todo lo que se va al suelo, por ejemplo, el dióxido de carbono cuando se respira; las translocaciones, que es movimientos dentro del suelo, pero sin que sea ni entrada ni salida; y después transformaciones, o sea, cambios químicos o físicos que ocurren dentro del suelo. Con ese cuatro, no, por supuesto no vamos a hacer un doble clic acá, pero todos los procesos de formación del suelo uno los puede estudiar pensándolo con estas cuatro miradas, con estos cuatro tipos de procesos: lo que entra, lo que sale, lo que se mueve y lo que se transforma. O también lo podemos pensar no desde la película, sino de cuáles son los actores que regulan la formación del suelo. Ahí puse la foto de Will Ferrell, que es uno de mis actores favoritos. Tendría que haber puesto uno más serio. Este no es muy serio. Pero básicamente la formación del suelo tiene que ver con 5 actores principales. Uno es lo que es el material parental o la roca original. Los distintos suelos tienen distintas rocas originales, no es lo mismo los suelos que se formaron en Buenos Aires que los que se formaron en Entre Ríos, que los que se formaron en Misiones. La roca original, el material original es distinto. Luego los organismos, ¿sí? No es lo mismo que crezcan árboles que crezcan plantitas chiquitas. Hay animales como las lombrices que alteran fuertemente la formación del suelo y por supuesto acá dentro de organismos podemos poner al ser humano que cambia brutalmente la formación del suelo. Después el relieve, porque tiene mucho que ver con la dinámica del agua; el clima también, por el agua y la precipitación, por el agua y la temperatura; y después el tiempo. Para que un suelo se forme tiene que pasar tiempo. Entonces el tiempo también es un factor formador. Están ahí, ¿no? Por las dudas tengo miedo de que si alguno abre el micrófono solamente para saber que están ahí. Sí, sí, adelante. Perfecto, listo. No, por las dudas, por las dudas. No, estamos, profe. Una vez estuve hablando solo 15 minutos, por eso me da un poco de miedo no escuchar nada. Bueno, hasta ahí lo que es cómo se forma un suelo, cuáles son las formas de estudiar la formación de un suelo. Ahora vamos a empezar por cómo es el suelo, ¿no? Y para eso vamos a empezar primero por lo físico, por las propiedades físicas más importantes. Y la número uno es el tamaño. ¿Sí? El tamaño de lo que llamamos partículas primarias. ¿Qué es una partícula primaria? Es
ustedes saben cuando toman un suelo con una pala, qué sé yo, salen terrones, ¿no es cierto? Si yo a esos terrones los rompo con un martillo, hasta que no queden más, hasta que no los pueda romper más, esas son las partículas primarias del suelo. Y el tamaño de esas partículas primarias define un montón de cosas de pues, cómo funciona el suelo, cómo retiene agua, cómo retiene materia orgánica, cómo es con respecto a la aireación. Cambia muchísimo el tamaño de esas partículas primarias. Como se imaginarán, los tamaños en la naturaleza no hay nada fijo, o sea, es un continuo de tamaños. El ser humano, para entender mejor y poder comunicarse con otras personas, ha separado los tamaños del suelo de partículas primarias en tres. Ustedes conocerán estos nombres, que son la arena, el limo y la arcilla, todos menores a 2 milímetros. Lo que es mayor a 2 milímetros, en general, no lo tomamos como tierra fina. En zonas como la región pampeana, donde, salvo en Tandil y en Ventaña, donde hay pedregosidad, el resto no tenemos mucha pedregosidad. En otras zonas, no sé, en Cuyo hay mucha pedregosidad, o sea, tiene otro tipo de componentes, pero para lo que es, por ejemplo, zonas templadas, o regiones de pradera, incluso zonas tropicales, estos tamaños representan muy bien los tamaños del suelo. Y estos tres tamaños son muy distintos, ¿sí? La arena tiene entre 50 y 2000 micrones, el micrón es la milésima parte de un milímetro, eso es lo más grueso, el tamaño limo es el intermedio y la arcilla es el tamaño más chiquitito, ¿no? Y acá tienen un dibujito de las diferencias reales de tamaño, ¿no? Las arcillas son mucho más chiquititas y le genera una impronta muy fuerte la arcilla al suelo porque recuerden siempre ustedes que lo más reactivo del suelo es lo más chiquitito, es lo que más interactúa con el resto de los componentes, es lo más chiquitito. Entonces siempre la arcilla es la parte más reactiva del suelo. Suelos arcillosos son suelos reactivos, suelos arenosos son suelos poco reactivos, suelos inertes, le podríamos decir. Y después hay algo que se llama clase textural, que ustedes también lo habrán escuchado muchas veces, un suelo arcilloso, un suelo franco arcilloso, un suelo franco. La clase textural es una expresión que resume rápido los porcentajes de arena, limo y arcilla. Cuando esta cantidad de arena, limo y arcilla lo solemos expresar en porcentaje, y entre los tres tienen que sumar 100% en peso, ¿sí? O sea, si un suelo tiene 40% de arcilla, 30% de limo, 30% de arena, es que esas son las proporciones en peso de los distintos componentes. Bueno, el ser humano también, para poder no tener que andar diciendo los porcentajes de arena, limo y arcilla, ha inventado algo que se llama clase textural, que es una palabrita que resume las cantidades de arena, limo y arcilla. Y eso se hace a través de una herramienta que se llama triángulo textural. Es eso que ustedes tienen en la pantalla, ¿sí? O sea, entre los tres suman 100, así que pueden entrar por cualquiera de los tres lados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un suelo que tiene, no sé, 20% de arena y 10% de arcilla es un suelo que está por acá, franco limoso. O sea, franco se llama los suelos francos, son los suelos que están con cantidades equilibradas de arena, limo y arcilla. Si es muy equilibrado se llama franco, si es equilibrado pero tiene más arcilla se llama franco arcilloso, franco limoso, franco arenoso, y así. Quiero que vean una cosa nada más en esto que son las clases texturales, que son esta expresión que resume cómo es un suelo en su textura. Que fíjense el pedazo de lugar que tiene la textura arcillosa, ¿no? Ya con 40 y pico por ciento de arcilla, al suelo ya casi se lo llama, salvo algunos casos particulares, se lo llama arcilloso. Y eso tiene que ver con lo que le dije recién, que la arcilla tiene una impronta muy fuerte en la función del suelo. Entonces, en cuanto aumenta un poco de arcilla, enseguida aparece en el nombre la palabra arcilloso, como fíjense acá, con 20% de arcilla, ya aparece el arcillo en la clase textural. Y por encima del 50% de arcilla es todo arcilloso, directamente. No importa cuánta arena, cuánta lima, cuánto. Entonces, la clase textural, en resumen, es una expresión que sintetiza los porcentajes de arena, limo y arcilla. Y ligado a esto hay una propiedad muy importante que tiene que ver con el funcionamiento del suelo en cuanto a las funciones estas del suelo que dijimos de producir alimentos, de retener carbono, de retener contaminantes, de hacer de filtro, que es la superficie específica. Todos ustedes saben lo que es la superficie y muchos de ustedes también sabrán lo que es la superficie específica, que es la superficie relacionada a un volumen o a un peso, ¿no? Muchos procesos
como la retención de nutrientes, la retención de agua, tienen que ver con la superficie específica. Por eso nosotros en los suelos le damos tanta importancia a la expresión de la superficie específica que tienen las partículas, ¿no? Entonces, si comparamos la arena con el limo y la arcilla, la superficie específica nos da una idea muy clara de la reactividad de ese material. Entonces, fíjense la barbaridad, primero la barbaridad de número de partículas por gramo de diferente entre la arena y la arcilla, lo chiquitita que es la arcilla, y después eso cómo impacta en la columna de la derecha de todo, que es la superficie específica, que es la indicadora de la reactividad, ¿no? Y miren, incluso la arcilla con el limo es una partícula que es bastante inerte si uno lo compara con la arcilla. Y acá quisiera dejarles otro mensaje, que el limo es un componente medio raro. Cuando uno tiene la primera aproximación con el suelo, dice, bueno, el limo no es ni tan grande como la arena, ni tan chico como la arcilla. Es un componente que seguramente hace que los suelos funcionen bien, y en general es al revés. Los suelos limosos tienen lo malo de la arcilla, que son impermeables, que se asfixian, y lo malo de la arena, que son inertes, que no reaccionan, que no se defienden. Entonces el suelo limoso puro, en general, es un suelo que en general es físicamente desfavorable y no favorable. Bueno, el segundo concepto importante para la física de los suelos es lo que llamamos estructura del suelo. Así como la textura tiene que ver con las partículas primarias, la arcilla, el limo y la arena, la estructura tiene que ver con las partículas secundarias, que son los agregados o terrones. Esas partículas que toman ustedes cuando hacen una palada de suelo y sacan un pedazo de suelo, nosotros a esos terrones les llamamos agregados. Entre la textura y la estructura del suelo, entre los dos, se explica casi todo el movimiento de agua y aire que tienen los suelos. Si uno entiende la textura y la estructura, entiende casi todo lo que pasa con el agua y el aire en el suelo. Entonces vamos a hacer un doble clic en estructura y vamos a definir lo que son los agregados, esos terrones. No lo vamos a llamar más terrones, lo vamos a llamar agregados a partir de ahora, y es un agrupamiento natural de partículas primarias, unidas más fuerza entre ellas que con las vecinas. Entonces, si yo lo saco del suelo, vienen juntas, ¿sí? Son partículas muy juntitas. Y son siempre visibles a simple vista, a diferencia de las partículas primarias, donde por ejemplo las arcillas no son visibles a simple vista. Los agregados son siempre visibles a simple vista. Y la estructura me lleva a usar los agregados. Las definiciones de estructura, fíjense, acá les puse dos definiciones de estructura del suelo. Una es la relación entre tamaño, forma y disposición de agregados y poros. Y la otra es el arreglo tridimensional, cómo se ubican la arquitectura de las partículas inorgánicas y orgánicas en agregados con un sistema asociado de poros. Entonces fíjense que acá, cuando hablamos de estructura, no hablo solo de agregados, sino que hablamos de agregados y poros. Porque gran parte de la porosidad del suelo, sobre todo la porosidad más grande, y los poros tienen distinta tamaño, la mayor parte de la porosidad tiene que ver con la estructura del suelo. Por eso cuando uno piensa en un suelo estructurado, es un suelo poroso. Entonces, uno puede hacer con estas tres cosas que estuvimos viendo una estructura jerárquica. En principio, las partículas primarias, arena, limo y arcilla. Esas partículas se juntan en agregados, terrones, y esos agregados a su vez tienen un arreglo tridimensional que es la estructura del suelo. A diferencia de la textura, donde nosotros generalmente la caracterizamos con porcentaje de arena, limo y arcilla, la estructura se define más cualitativamente. Ya no es un número que le ponemos a la estructura, sino que le ponemos algunas variables cualitativas. Y esas variables cualitativas se describen a campo. Uno no lo puede hacer en el laboratorio. Eso generalmente se hace a campo, en uno de estos pozos de suelo que muchos de ustedes harán, o otros conocerán, que se llama calicata, ¿sí? Y la estructura del suelo lo describimos en tres parámetros, que son el tipo, la clase y el grado de estructura. El tipo tiene que ver con la forma de los agregados, ¿sí? Le llamamos tipo porque viene de la traducción type en inglés directamente, entonces quedó que en castellano en vez de llamarse forma, se llama tipo, la verdad se podría llamar forma, más fácil. Pero lo van a ver siempre como tipo, por eso se los digo así. La clase
de estructura es el tamaño, y el grado de desarrollo, cuán estables son esos agregados, ¿sí? O cuán perdurables. Y después hay dos características que no vamos a ver ahora, pero tienen que ver con la actividad del hombre, o cómo responde el suelo, que son la resiliencia y la estabilidad de la estructura. La resiliencia es la capacidad de recuperarse, luego que el hombre de alguna manera lo toca al suelo, y la estabilidad es la capacidad de no romperse cuando el ser humano o el agua de lluvia lo agrede. Son dos conceptos muy relacionados, los dos, a las arcillas y a la materia orgánica. Los suelos con más arcillas y más materia orgánica son más resilientes y son más estables. De cualquier manera, ahora vamos les quiero mostrar más que nada la descripción morfológica, cómo se describe una estructura de un suelo. Entonces, las formas. ¿Qué formas de agregados podemos encontrar en los suelos? Bueno, hay 4 o 5 formas típicas, ¿no? Una son las formas redondeaditas, las formas esféricas, ¿sí? Que generalmente son chiquititas, entre 2 milímetros y 1 centímetro, no mucho más. Formas redondeadas, que generalmente están en los horizontes superficiales. Dijimos los horizontes A, con la letra A. Bueno, ahí solemos encontrar estas formas redondeadas. Es la que esperamos encontrar en estos lugares. Es la que permite mejor el crecimiento de las raíces. Y dentro de estas formas esféricas tenemos dos más o menos diferentes, que son la granular, que son granulitos, y la migajosa, que es parecida a granular, pero es un poquito más esponjosa, un poquito más porosa, más típica de suelos que nadie tocó nunca, con más materia orgánica. Las dos son adecuadas para el crecimiento de las plantas. En general lo que encontramos en superficie, en la mayoría de los suelos, son formas granulares. Pero las dos son esféricas y las dos dejan crecer bien las raíces. Después tenemos las formas en formas de bloques. ¿Sí? Y un bloque básicamente es una forma que tiene los 3 lados iguales, o más o menos 3 lados iguales. Por supuesto que en la naturaleza no es exactamente igual, pero básicamente son agregados que tienen los 3 lados iguales. Y acá tenemos una distinción. Tenemos los bloques que le llamamos subangulares, o sea, son bloques más redondeaditos, no tan marcados las vértices ni las aristas. Y estos están o en los horizontes B, ¿sí? O en los horizontes A, cuando no hay demasiada materia orgánica, por ejemplo en zonas semiáridas, uno puede encontrar bloques subangulares en superficie. Cuando hay más materia orgánica se forman gránulos, pero cuando no hay tanta materia orgánica, uno puede llegar a encontrar bloques subangulares. Y después están los bloques angulares, que son los típicos cubitos, ¿sí? Son horizontes o suelos con acumulación de arcilla, por eso son típicos horizontes B, ¿sí? O BC, perdón, ahí BC, un horizonte BC es un horizonte que se parece al B y al C, entonces por eso se llama horizonte BC. Van a encontrar horizontes AB, por ejemplo, que se parecen al A y al B. En este caso, bueno, son típicos horizontes de acumulación de arcillas. ¿Cuándo se forman bloques angulares? Cuando hay cierta acumulación de arcillas. Si tenemos más arcillas, si se acumulan más arcillas, como este suelo, por ejemplo, este ejemplo de la serie Chavá de Santa Fe, lo que se forma ya no son bloques, sino son prismas. ¿Sí? Ya no son cubitos, sino son prismas. Hay una dimensión que es mayor a los otros dos. Y eso es típico de los horizontes B, con la acumulación de arcillas. Nosotros a los horizontes los llamamos BT, no importa. Lo importante es que son horizontes subsuperficiales, o sea que no están en superficie, donde acumulan arcillas. Son estas formas bien, bien prismáticas. ¿Sí? Cuando uno los extrae, saca estas formas bien altas, mucho más altas que profundas. Estos son los prismas, muy comunes en la región, lo que es la región pampeana, provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, un poco menos en Córdoba, sobre todo al este, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, no tanto al oeste. Y luego, una parienta de la familia prismática es el tipo columnar. Las columnas son prismas que por alguna razón se les redondeó la cabeza. Y en general esa razón es porque hay sodio. El ion sodio es un ion que en general en la agronomía no lo creemos mucho, porque es un ion que lo que hace es dispersa las partículas, las suelta, en vez de tenerlas agarraditas, las suelta, rompe la estructura, y esas partículas que están sueltas tapan los poros. Entonces, en general lo que ocurre es que estos suelos son
impermeable, se junta agua, ¿no? Suelos muy típicos del centro de la provincia de Buenos Aires. Hoy uno de los profes dijo que era el centro-oeste, más que nada. En esa zona seguramente hay muchos suelos, estos suelos que le llamamos sódicos con estas formas de prismas con la cabeza redondeada. Y después tenemos otra forma que son las laminares, ¿sí? Que donde los agregados se desarrollan más en dos direcciones que en una, o sea, son finitos, son típicas láminas, que los encontramos o en los horizontes E, que yo le dije, esos horizontes de máximo lavado, o a veces en los A degradados. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay una foto de un horizonte A, superficie, de arenaza, de partido Lincoln, donde en superficie ya encontrábamos estos horizontes laminares. Cuando uno encuentra estos horizontes laminares en superficie, no es en general lo que más esperaríamos. No espera encontrar formas granulares, redonditas en superficie. Hoy en la región pampeana, lamentablemente, hay muchas zonas donde en superficie tenemos estas láminas en superficie. Bueno, simplemente para recordarles, la clase, de nuevo por una traducción al inglés, no se llama tamaño, se llama clase, pues no importa, las escalas obviamente son distintas para los granulares que para las prismáticas. Y después sí, la última característica de la estructura que vamos a hablar es la del grado de desarrollo. Y tiene que ver un poco cómo uno identifica el grado cuando los saca del suelo y ver qué pasa con los terrones. Y eso puede pasar que sean muy fuertes, cuando yo saco los terrones son muy fuertes. Tiene que ver en cierta manera con la estabilidad de los agregados. Típico de suelos muy arcillosos que uno saca y sale el terrón súper duro que no lo podemos romper ni con un martillo. Puede ser moderada el grado de desarrollo. Puede ser débil, muy típico de horizontes con poca materia orgánica, suelos más bien arenosos donde uno saca y se rompe todo. O incluso puede haber algo que se llama sin grado de desarrollo, cuando uno no encuentra poros por ningún lado. Entonces puede haber estos horizontes sin desarrollo, y le quiero contar dos casos donde uno encuentra estos horizontes sin desarrollo. Uno es cuando uno va tan abajo que encuentra el material original. El material original de los suelos de la región pampeana se llama loess, ¿sí? Que es una roca o es un sedimento que vino por el viento desde el sudoeste, desde las cuencas del Río Negro y Río Colorado. Eso vino con el viento, lo más grueso quedó al sudoeste, lo más finito se vino para el noreste. Pero cuando uno llega en profundidad al material original, que es el loess, lo que encuentra en general son esas paredes sin poros, como una pared de una casa. Eso es un horizonte masivo. Y si no, las dunas, los médanos, muy típicos del oeste de la provincia de Buenos Aires, hay mucho en Córdoba, muchísimo en La Pampa. Esos médanos arenosos también son sin desarrollo porque son arenosos. A eso se le llama grano simple, no importa cómo se le llama. Bueno, una propiedad relacionada a la textura, y ya la nombramos, y a la estructura es la porosidad. Si uno puede medir exactamente la porosidad del suelo, en general uno lo que mide cantidad, pero no es solamente la cantidad, también está el tamaño de los poros, no es lo mismo un suelo con muchos macroporos que un suelo con muchos microporos. La conectividad, cómo los poros se conectan, eso es muy importante en algunos casos. Y una cosa que tenemos que recordar siempre es que el ser humano, cuando toca el suelo y lo degrada, una de las cosas que más fácilmente ataca es la porosidad. Entonces es muy importante medir. La forma de estimar la porosidad es otra de las propiedades del suelo, que es la densidad aparente. La densidad, ustedes saben todos perfectamente que es una masa sobre volumen. Nosotros le llamamos aparente a la densidad que nos importa, porque es la que incluye los poros del suelo, ¿no? Entonces en este dibujito que siempre hacemos, si tenemos los suelos y el poro ocupando todo un volumen, solamente pesa la masa del suelo, entonces la densidad aparente es esa relación entre la masa del suelo y todo el volumen. Si yo aprieto eso, achico los poros, aumenta la densidad aparente. Entonces, de alguna manera, la densidad aparente es un indicador muy claro de la porosidad. Suelos con mayor densidad son suelos menos porosos, más masa en el mismo volumen. Por eso no hablamos de densidad a secas nosotros en el suelo, hablamos de densidad aparente. Y es un indicador muy importante de la calidad del suelo, la calidad física del suelo. Bueno, hasta acá lo físico. Vamos a un poquito a lo químico del suelo. De las cosas más importantes, por supuesto. Y lo
ustedes ya conocen esta propiedad y también, así como distintas sustancias, uno puede medir la acidez o alcalinidad, en el suelo también medimos la acidez o alcalinidad, le llamamos reacción del suelo como propiedad global, se refiere a si un suelo es ácido o alcalino, básicamente. Se mide a través del pH del suelo, como en muchas sustancias en el suelo también podemos medir el pH, por supuesto que como es una concentración de protones, hay que medirlo en determinada relación suelo-agua, o sea, se mezcla suelo con agua, a determinada relación y se mide. Después, si a alguien le interesa, podemos profundizar en eso, no es la idea. Lo que sí es importante es que los protones, los que le dan esa acidez al suelo, están en dos partes, ¿no? En lo que es la solución del suelo, en el agüita del suelo, por decirlo de alguna manera, y después tenemos un montón de protones pegados, vamos a decirle con ese nombre, ahora vamos a poder darle el nombre más técnico, pero están pegados a las partes más chiquititas, lo que llamamos complejo de cambio, a los que tienen superficie específica, que ya vimos que son materia orgánica y arcilla, ¿no? Las partículas coloidales del suelo. La reacción del suelo también es otro indicador muy importante de la salud general del suelo, es la causa y la consecuencia de un montón de cosas que pasan en el suelo, y aparte es una variable muy fácil de medir, muy barata de medir. Entonces, así como en los seres humanos, lo primero que nos medimos es la temperatura, en el suelo lo primero que nos medimos es el pH. Y tiene relación con un montón de propiedades. Yo acá puse un ejemplo, que es en el que nosotros trabajamos mucho, que es, por ejemplo, la disponibilidad de nutrientes. Los nutrientes van cambiando su disponibilidad para las plantas dependiendo del pH. Y no funcionan todos los nutrientes iguales, ¿no? Como verán, hay algunos que son más disponibles en suelos ácidos, hay otros que son más disponibles en suelos alcalinos, hay muchos que son más disponibles en el rango de lo neutro. Bueno, este es uno de los casos donde cambia la importancia sobre el nutriente. Otra propiedad importante para las funciones que nos importan de los suelos es lo que se llama intercambio iónico. El ser humano, desde hace muchos años, sabe que el suelo puede intercambiar sustancias, ¿no? De hecho, se veía, cuando casi que no se sabía nada de química, el ser humano pasaba un colorante por el suelo y veía que salía agua. ¿Sí? Como que el ser humano entiende hace mucho que el suelo es un lugar donde se pueden intercambiar sustancias, ¿no? Entonces, ese proceso se llama intercambio iónico, ¿no? Que son todo ese conjunto de procesos que son reversibles, donde las partículas sólidas del suelo absorben un ion y liberan otro. Absorben ion y liberan otro, ¿no? Entonces ahí el proceso clave es el proceso de adsorción, ¿no? Con D, ¿no? Que se diferencia de absorción, porque la absorción es la entrada. La absorción es cuando un elemento queda absorbido por cargas, o sea, en la superficie de otra sustancia. Y eso es sumamente importante en los suelos. Eso lo que genera es, uno podría verlo como un núcleo con una carga muy alta, donde se pegan distintos iones. En los suelos de las regiones templadas, por ejemplo en la región pampeana, es decir, todos los suelos que no son tropicales, probablemente las cargas son predominantemente negativas de las arcillas y la materia orgánica. Predominantemente. ¿Sí? Porque tienen sitios negativos y sitios positivos, pero el balance general es negativo. Entonces, como los sitios, como la carga dominante es negativa, lo que se le pega más fuerte son los iones positivos, es decir, cationes. Entonces, es normal que cuando hablemos de capacidad de cambio, solemos hablar de capacidad de intercambio catiónico, la famosa SIC. ¿Sí? Y esa costumbre que tenemos de hablar de SIC, la tenemos porque las partículas que absorben, o sea, las partículas reactivas del suelo, en las zonas donde trabajamos suelen estar cargadas negativamente. Si alguno de ustedes está en zona tropical, ¿sí? Bueno, si alguno de ustedes es de Misiones, o en alguna zona de Tucumán, o si trabajan en Brasil, que no creo que sea el caso de ninguno, ahí las partículas están cargadas más que nada positivamente, y ahí entonces se habla de capacidad de intercambio aniónico, es decir, de iones con carga negativa. Pero nosotros hablamos más que nada de capacidad de intercambio catiónico. Bueno, esta función de capacidad de intercambio de iones del suelo es fundamental para todas las funciones del suelo. Está muy relacionada con todo lo que tiene que ver con los equilibrios. El suelo es un gran equilibrador de cosas. Es un gran sitio buffer para un montón de cosas que pasan
en el planeta. Filtra el agua, regula la disponibilidad de contaminantes, sostiene nutrientes. ¿Sí? Esta capacidad de intercambiar iones que tiene el suelo lo que ha permitido es que los nutrientes y el agua queden retenidos, pero no absolutamente retenidos. Y eso fue lo que posibilitó la vida en la Tierra. Imagínense un suelo donde el agua y los nutrientes pasaran de largo. ¿Qué planta podría crecer ahí? Ninguna. El suelo tiene esa combinación perfecta de reserva y liberarlo a dosis lentas, ¿no? Funciona como un lugar de reserva y da de a poco. Entonces, eso es lo que permitió realmente la vida en la Tierra, que el suelo tenga esa capacidad. La unidad con la que se expresa esta propiedad es en centimol carga por kilo de suelo. ¿Sí? Es decir, una relación de moles cargados. Otra propiedad que seguramente ustedes muchos trabajarán y conocerán es la materia orgánica del suelo. ¿Sí? La materia orgánica es clave para lo que es el funcionamiento de todos los suelos del mundo. Básicamente está formada por carbono. ¿Sí? Gran parte de la materia orgánica es carbono, por eso muchas veces cuando hablamos de carbono hablamos de materia orgánica y viceversa, medio que a veces lo tenemos incorporado. De hecho, cuando hacemos el ciclo del carbono, cuando buscamos ciclo del carbono, en el centro no dice carbono orgánico del suelo, sino que solemos hablar de materia orgánica del suelo, pero en el fondo es carbono, básicamente porque no hay mucho carbono en el suelo que no sea orgánico, salvo que haya carbonatos, que hay en algunos suelos nada más. Y después tiene carbono y oxígeno, tiene muchísimos nutrientes, ¿sí? Como el nitrógeno, la materia orgánica. Si uno quisiera pensar en qué cosas me regulan la materia orgánica es positiva en casi cualquier aspecto que uno se le ocurre, medio como es como tener plata en la cuenta bancaria. Realmente no molesta tener mucha materia orgánica, pero si uno quiere pensar, si yo quiero que haya más materia orgánica en el suelo, básicamente tengo que aumentar la entrada, es decir, la única entrada posible de carbono al suelo es por la fotosíntesis, básicamente por las plantas, si bien hay microorganismos que lo hacen. En términos de volumen, lo importante es la fotosíntesis vegetal, el carbono que entra por fotosíntesis, que termina siendo a la larga la materia orgánica del suelo. Y la principal salida es la respiración y la pérdida por dióxido de carbono. O sea, manejando la entrada y la salida, o el ser humano debería buscar las formas para manejar la entrada y salida para acumular más materia orgánica, es decir, de nuevo, para acumular más carbono en los suelos. Y quiero hacer un pequeño doble clic en cuando hablamos de materia orgánica, que no es toda igual la materia orgánica que hay en el suelo. Uno le llama materia orgánica, le llama carbono, pero en el fondo si uno quiere poner una lupa, por lo menos lo que uno tiene que saber es que hay cosas distintas dentro de esa gran caja de materia orgánica. ¿No? Materia orgánica le llamamos a todos, los residuos, los restos, los productos que están más descompuestos, las bacterias, las raíces, las lombrices, todo metemos en eso. Y está bien, todo eso es materia orgánica en sentido general. Pero lo que hace a la materia orgánica más relacionada a la fertilidad es lo que llamamos materia orgánica en sentido restringido. Es todo lo anterior menos los organismos vivos. A eso le llamamos materia orgánica en sentido restringido. A todo el resto le llamamos EDAFOM. Un nombre medio raro. Y dentro de la materia orgánica en sentido restringido podemos separarlo como en dos partes. Una parte que son los residuos que recién se están descomponiendo, organismos que recién se murieron, un pedacito de raíz, un pedacito de hoja. Y después en el suelo hay un montón de compuestos que derivan de esos organismos, pero que están más estabilizados. Por alguna razón, están más estabilizados. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer crecer cuando decimos que queremos hacer crecer la materia orgánica del suelo. Estos productos estables. El resto, hoy están y mañana ya no están más. Bueno, la materia orgánica, una de las funciones fundamentales que tiene la materia orgánica es reservorio de nutrientes. Y hay nutrientes como el nitrógeno, que es el más importante de todos los nutrientes para las plantas. La materia orgánica tiene muchísimo nitrógeno en el suelo. Es decir, un suelo con poca materia orgánica también va a ser un suelo, por ejemplo, muy pobre en nitrógeno. No solo en nitrógeno, pero especialmente en nitrógeno, que es el que más hace crecer las plantas. Y ahora sí nos vamos a meter en otra de las propiedades químicas del suelo, que es la disponibilidad general de nutrientes. Las plantas requieren unos cuantos nutrientes que llamamos esenciales, que son esos nutrientes que no pueden ser reemplazados por otro. Esa es la definición de nutriente esencial. Un nutriente que no puede ser reemplazado por otro y que cumple una función metabólica particular.
De esos nutrientes hay 3 que no toman del suelo, o que lo toman indirectamente del suelo, que son el carbono, que lo toman del aire. Las plantas no toman carbono del suelo, sino que lo toman del aire. El oxígeno, que lo toman del agua o del aire. Y el hidrógeno, que lo toman del agua. Y después, además de esos 3, todo el resto los toman del suelo. A los que toman el suelo los podemos separar, porque funcionan muy distinto en función de las cantidades que absorben las plantas. Las plantas no absorben los nutrientes en las mismas cantidades. Hay algunos que lo absorben en muy altas cantidades, los macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, famoso NPK. Después hay un grupito un poco menos, que requieren las plantas un poco menos, que son el calcio, el magnesio y el azufre. Y después hay un grupo grande de nutrientes que absorben en muy pequeñas cantidades, que son los micronutrientes. De todos esos, el más importante, sobre todo en cuanto a la nutrición humana, es el zinc. Hay muchas zonas del mundo con deficiencia de zinc. Y eso es porque muchos suelos son pobres en zinc. Y después, bueno, hay algunos elementos que el ser humano le llama benéficos porque no entiende, ve que les pone y las plantas crecen mejor, a veces, por el sodio, por supuesto, no siempre. Pero todavía no tiene muy clara la función y por eso se los llama benéficos. Bueno, a esos nutrientes le pasan un montón de cosas en los suelos. Yo no le voy a... este es el caso del nitrógeno, no los voy a contar cada una de estas cosas que le pasan, pero sí lo que quiero que vean ustedes es que al nutriente está en muchas maneras distintas en el suelo, le pasan cosas, sale, entra, se transforma, se trasloca, se pierde, se entra de una manera, se mueve en el suelo, se transforma químicamente también. Bueno, a todos los nutrientes le pasan estas cosas. A algunos más, a otros menos. Pero a todos los nutrientes le pasan cosas en los suelos. Mecanismo de pérdida, mecanismo de ganancia, de translocación y de transformación. Entonces, bueno, hasta ahora, y creo que nos dedicamos bastante tiempo, es cómo hacen los suelos, cómo se formaron, cuáles son las principales propiedades. Ahora va a ser, la parte final es, bueno, cómo se degradan los suelos, cuáles son los principales mecanismos que tenemos que estar atentos cuando pensamos en un suelo. Uno, y relacionado a todas las funciones que tiene la materia orgánica de los suelos, es la pérdida de materia orgánica. Es uno de los grandes mecanismos de degradación del suelo. El ser humano generalmente, cuando lo toca el suelo, generalmente genera pérdida de materia orgánica, ¿sí? Por supuesto que tiene que buscar aumentar la materia orgánica, pero lo que resulta en general es pérdida de materia orgánica. Esto es lo que quiero mostrar acá, es cómo estamos nosotros en la región pampeana. Tenemos mapas también del NOINEA, estos son mapas que hace el INTA, y trabajamos nosotros también con ellos, pero básicamente lo hace el INTA de Balcarce, donde mostramos cada tantos años los suelos y vemos cómo van cambiando las variables. Y de materia orgánica lo que se ve claramente es que una pérdida de un 1% aproximado en las distintas zonas de la región pampeana. Es un montón, un 1% en una variable que originalmente tenía 4%. O sea, es mucho lo que se ha perdido de materia orgánica, mucho. Y cada porcentaje, cada punto de materia orgánica que se pierde es un montón de propiedades, de beneficios en propiedades físicas, químicas y biológicas que estamos perdiendo. Por ejemplo, biodiversidad, ¿no? Es una de las cosas. Otra de las formas de degradación del suelo es que hace unos años, antes de la siembra directa, era mucho más importante, pero que sigue existiendo en la región pampeana, es la erosión. ¿Sí? La erosión es la pérdida selectiva del material, es decir, que no se pierde todo por igual, y básicamente hay dos tipos de erosión importantes: la erosión hídrica, que es cuando el agua toma velocidad en pendiente y arrastra partículas en general pequeñas, arcillas y materia orgánica. Y después la erosión eólica, más típica de suelos más arenosos, que básicamente lo que se lleva, lo que el viento lleva más que nada, son arenas finas y muy finas, porque son lo suficientemente livianas para que el viento las lleve, pero no tan chiquititas como para que tenga agregados fuertes. Por eso que son las arenas finas y muy finas las que se pierden. Los limos gruesos también se pueden perder por erosión eólica. Otra forma muy común de degradación del suelo es la compactación, que es la compactación es la pérdida de volumen. Es decir, si el suelo de hoy está acá, mañana está acá. ¿Por qué? Porque yo lo empujé para abajo, de alguna manera lo forcé a perder volumen. Y la única forma de perder ese volumen es porque le estoy sacando poros. La única forma de que el suelo pierda volumen es sacándole poros. Básicamente tiene que ver, pensando en la actividad agropecuaria,
tiene que ver más que nada con las labranzas, con el paso de máquinas pesadas, de sembradoras pesadas, o de máquinas que van siempre por el mismo lado, o por el pisoteo animal, por supuesto, cuando los animales transitan por lugares muy, muy húmedos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el suelo se compacta? Se pierde porosidad. ¿Qué porosidad? ¿Se pierde toda la porosidad igual? No, la principal porosidad que se pierde es la macroporosidad. Por lo cual tenemos suelos en general menos porosos y además con menos macroporos, es decir, que lo que estamos perdiendo más que nada es la oxigenación, la accesibilidad de oxígeno. Por supuesto que también limitamos el movimiento de agua, pero sobre todo limitamos el movimiento de oxígeno cuando el suelo se compacta. Y por supuesto también lo que estamos haciendo es complicarle la vida a las raíces. Cuando el suelo se compacta, las raíces crecen menos. Eso es una cosa súper obvia y súper intuitiva. Las plantas crecen menos, las raíces crecen menos cuando los poros se rompen. Uno de los grandes remedios para esto, me pareció oportuno en este caso ponerlo como tip para la conservación, es fomentar la acumulación de materia orgánica. Está clarísimo en muchísimos estudios que la densidad aparente disminuye, es decir, la porosidad aumenta cuando aumenta la materia orgánica. ¿Sí? De acá de izquierda a derecha lo que está aumentando es la materia orgánica. Entonces la densidad disminuye, el suelo se vuelve más livianito, hay más poros. Y además la materia orgánica lo que hace es defiende al suelo. Por un lado lo defiende y por otro lado regenera la estructura. Entonces tiene una doble vía de mejoramiento. Otra forma de degradación que no es tan común, aunque sí en algunas zonas se está viendo, es la acidificación. Hay distintos procesos que llevan al suelo a acidificarse. La principal complicación para las plantas de eso es que empieza a haber toxicidad por un ion muy particular, que es el aluminio, el gran problema de los suelos tropicales. Las raíces se deforman y sufren problemas por exceso de aluminio. Más allá de tener otros problemas, como que disminuye la actividad biológica, puede disminuir la disponibilidad de nitrógeno, puede disminuir la cantidad de fósforo. El gran problema de los suelos ácidos es la toxicidad por aluminio, y no tanto por protones. La verdad que no existen tantos reportes de plantas que se mueren por exceso de protones, y sí muchas plantas que tienen problemas por excesos de aluminio. Es el gran problema de los suelos ácidos. Otro problema que es natural, o una degradación del suelo que es natural, pero que el hombre también la puede provocar, que es la sodificación. ¿Qué es la sodificación? Son los aumentos desbalanceados del ion sodio. Como dijimos, el ion sodio es un ion que atenta contra la estructura del suelo, que dispersa las arcillas, que tapa los poros. Entonces, cuando un suelo, por ejemplo, por malas prácticas de riego, acumula sodio por demás, ocurren los problemas de sodificación. Se vuelve impermeable, se vuelve anóxico, el agua no entra y las raíces también les cuesta entrar. Eso es el problema que se empiezan a ver, por ejemplo, en zonas del sudoeste bonaerense, donde hay zonas con muchos años de riego y donde el riego no cumple con ciertas pautas, pueden aparecer problemas de sodificación. El suelo se enriquece en ion sodio que viene del agua y lo ponemos en el suelo. Otro problema que suele aparecer cuando el riego no está del todo bien hecho, que puede ocurrir en forma natural, pero que el ser humano lo acelera, es la salinización. Ya cuando no solo sodio, sino que por alguna razón el suelo se enriquece en sales solubles, eso genera salinización del suelo y pérdida de capacidad de las plantas para crecer. Básicamente porque las sales le quitan energía al agua, a las plantas les cuesta crecer cuando hay sales solubles, incluso cuando llueve, porque básicamente lo que genera es un estrés que se llama osmótico, le quita energía al agua y las plantas crecen peor. Otra forma de pérdida de degradación del suelo, que entiendo que CREA tiene proyectos muy interesantes con esto, es la pérdida de biodiversidad. ¿Sí? Todos tenemos muy claro que la biodiversidad de un suelo tiene un montón de funciones y ayuda a la estabilidad del suelo. ¿Sí? Es decir, cuando yo cambio algo en el suelo se puede defender si tiene formas de defenderse. Si el suelo va perdiendo biodiversidad, lo va perdiendo recursos. Y muchas veces va perdiendo recursos que el ser humano todavía no conoce. Entonces la pérdida de biodiversidad es una pérdida silenciosa, pero seria de los recursos naturales. Justamente porque es una pérdida silenciosa.
es muy difícil de medir biodiversidad en el suelo porque básicamente la biodiversidad que se pierde es de microorganismos y no es tan fácil medir la pérdida de microorganismos como de los organismos visibles a simple vista. Y por último, otra de las pérdidas donde el ser humano y en la región pampeana se ve claramente con estos mapas que yo les dije que hacemos cada tantos años es la pérdida de nutrientes. Sí, generalmente la actividad y sobre todo la agricultura generan que se exporten con los granos o con los animales, en el caso de los ganaderos, más nutrientes de lo que se aplica. Entonces lo que se ven en los mapas que generamos es suelos cada vez más pobres, ¿sí? Una verdadera minería a cielo abierto. Y este caso del potasio es particular porque en Argentina no se fertiliza con potasio, porque tradicionalmente se considera que, salvo en algunas zonas como Entre Ríos, los suelos son ricos en potasio, entonces no se fertiliza con potasio. Entonces, silenciosamente, de a poco vamos empobreciendo los suelos, vamos degradando los suelos hacia los suelos más pobres. Esto en el futuro, esto no es indefinido, esto no es sostenible. En algún momento se van a tener que reponer los nutrientes porque las plantas no saben crecer sin nutrientes. Todavía en muchas zonas no responden al agregado externo, pero en algún momento lo vamos a tener que hacer. ¿Cómo vamos a poder reponer los nutrientes? Los nutrientes están en la naturaleza. El ser humano no fabrica nutrientes, o están en el aire o están en yacimientos minerales. Hay distintas formas de poner nutrientes. Todavía al día de hoy, la forma más efectiva de agregar los nutrientes es usando fertilizantes. ¿Qué diferencia para la mayor parte de los nutrientes? La gran diferencia con respecto a las otras formas, que pueden ser el abonado, usar compost, usar enmiendas, que los fertilizantes son mucho más concentrados y tienen cierto acondicionamiento. Entonces se pueden transportar a grandes distancias con bajos costos logísticos. Entonces todavía el día de hoy, salvo en algunas circunstancias puntuales, por ejemplo, donde se genera un abono orgánico de alta riqueza en la zona, eso puede ser muy útil para una zona. Pero el fertilizante lo que hace es poder repartirlo y sobre todo traer nutrientes de una zona donde no lo tenemos. Bueno, algunos tips finales, un poco como para hacer un súper resumen por el tiempo que tenemos, en función de todas estas pérdidas, todas estas formas de degradación que vimos, cuáles son algunos tips que quizás resumen algunas cosas que podemos hacer y por supuesto podemos charlar mucho más con otras. Es, por un lado, cultivar distintas especies, no generar un monocultivo, ¿sí? Los suelos más biodiversos son los suelos que en general responden mejor a distintos tipos de degradación, sobre todo a la pérdida de biodiversidad, pero no solo a eso. Por otro lado, mantener una cubierta vegetal todo el año, eso resuelve gran parte de los problemas ambientales, ¿sí? Por muchos tiempos, sobre todo los que son más grandes, lo deben haber escuchado, que el suelo necesita descansar. Bueno, eso ya sabemos hoy en día que no necesita descansar, el suelo necesita estar activo, ¿sí? Necesita estar todo el año produciendo, no todo el año cosechándose, pero sí todo el año produciéndose. O sea, los suelos más sanos son esos suelos que todo el tiempo están fijando carbono y fotosintetizando e incorporando carbono en el suelo. Eso lo que va a permitir también es mantener o aumentar los niveles de materia orgánica. Nunca está de más aumentar la materia orgánica. Hay un montón de beneficios, y muchos que tienen que ver, por ejemplo, contra la erosión, contra la acidificación, contra la falta de nutrientes. Mucho tiene que ver, la respuesta está en mantener por lo menos, y si es posible, aumentar los niveles de materia orgánica. Y por último, la única forma de aumentar el nivel de materia orgánica es aumentando el crecimiento de las plantas. Y eso, cuando hay nutrientes que son limitantes, no es posible. Por lo tanto, reponer los nutrientes extraídos, hacerlo de alguna manera sostenible, racional, pero tratar de ir reponiendo los nutrientes que exportamos con las cosechas. Bueno, por último, todo esto que yo les dije está todo en el manual, por supuesto que está unas cosas más completas, otras más resumidas. Les dejamos el link, está disponible el manual, por supuesto que todas las veces que quieran lo pueden ver y lo pueden descargar, nos pueden preguntar, nos pueden consultar sobre cada uno de estos puntos y todos los puntos que están en el manual y por supuesto por una cuestión de tiempo no tocamos en esta reunión.
Bueno, ahí les dejo mi mail, perdonen si es viernes, si están cansados, voy a dejar de compartir un minuto, espero que estén ahí. Lo veo a Martín, así que veo que hay alguien por lo menos, que no se fueron todos. Y ahora la dejo a Yelén que maneje ella cómo seguimos. Espero no Bueno, ser gracias Esteban. Súper interesante, la verdad. Da para mucho más. Yo creo que se trató como de resumir lo más posible, porque bueno, hay mucho para contar del suelo. Pero bueno, muy interesante. Yo aprendí muchas cosas que no sabía. Me imagino que todos los que... Bueno, en general, lo que vemos nosotros que estas formas regenerativas o conservacionistas, donde se mejora el recurso, sobre todo el recurso suelo, genera una ganancia para todos, incluso para el que solamente lo mide a través del bill metal. También, por supuesto que hay todo un trabajo de docencia y que ustedes hacen muy bien desde un nivel, nosotros trabajamos con productores o técnicos, es demostrarles que esa ganancia es para todos. Más allá de que, por supuesto, hay una ganancia para el ser humano como general de cuidar un recurso, o dos recursos en el fondo, porque es el suelo y la atmósfera, porque cuando sacamos carbono de la atmósfera estamos cuidando la atmósfera también. También hay un margen de ganancia. Y eso diferencia, siempre lo hablamos nosotros en fertilizar, eso diferencia la producción agropecuaria de otras industrias, ¿no? La industria que hace plásticos, sin querer desmerecerla, pero generalmente las industrias factoriles o que generan, no sé, hay celulares, cuanto más producen en general contaminan más, como cosa general, y tienen que preocuparse por cómo contrarrestar eso. La producción agropecuaria lo puede hacer al revés, puede producir más y en el camino de producir más contamina menos, es al revés, salvo por supuesto que si yo abro un balde de glifosato y lo vacío en un arroyo, bueno, sí, o sea, siempre con criterio, por supuesto, ¿no es cierto? Sobre todo cuando uno maneja agroquímicos, que no tiene nada que ver con la charla de hoy. Pero si uno tiene esas cosas de criterio, es una industria que produciendo más puede contaminar menos, e incluso puede ser la solución a la contaminación que generan otras industrias. Me fui muy largo, ¿no, Martín? Me fui muy por las ramas, me parece. No sé si estabas pensando, no sé si No, no, era perfecto, sí, eso sí. o me fui muy por las ramas. Perdóname que Muchas me sume, gracias. pero creo que lo importante que tenemos hoy, ustedes desde el lugar de profes y acompañar a quienes se están formando, que por ahí algunos terminen trabajando en la producción, o muchos, y es que hoy tenemos una evidencia científica que nos permite producir alimentos en cantidad y en calidad cuidando el ambiente. Hoy la evidencia, por ahí hace 50 años atrás el productor tenía menos información y nos hemos tomado licencias, llamémosle licencias, que hoy con la evidencia que tenemos no nos la podemos permitir. Hoy no nos podemos permitir que se nos vuele un suelo, porque tenemos herramientas para poder trabajar los suelos sin que se vuelen. No se nos pueden lavar los perfiles, porque tenemos herramientas e información y hay evidencia científica de cómo guardar el agua en el perfil y no que el suelo funcione como un colador libre. Y lo mismo para los excesos, ¿no? Y para los defectos. Digamos, en el caso de los nutrientes, sabemos que los excesos de nutrientes que no van a ser utilizados pueden quedar en el suelo generando un problema, pero el déficit de nutrientes también es un problema, ¿no? Que es lo que mostraba recién Esteban, el deterioro del suelo. Entonces, creo que hoy la ventaja que tenemos respecto de quienes producían hace 50 años es la información que se juntó, la evidencia científica. Y en eso nos tenemos que aferrar y la verdad es que hoy podemos producir, como dice Esteban, transformándonos en la solución, ¿no? ¿Cómo le sacamos carbono a la atmósfera? Haciendo agricultura y haciendo que ese carbono lo absorba la planta por fotosíntesis, lo mande a las raíces y quede ahí abajo. Y ahí metimos el carbono que estaba en el aire, la planta fue el vehículo para llevarlo al suelo. Y en un lugar el carbono en el aire era contaminante, pero en el suelo es una bendición, porque en el suelo el carbono es materia orgánica. Entonces, la verdad es que tenemos en las manos la posibilidad de transformarnos en la solución de muchos problemas produciendo alimentos. Es que, la verdad es que
Por eso tenemos que, me parece buenísimo que ustedes como formadores de- de chicos se interesen por los temas, busquen las herramientas y se las puedan comunicar. Cuando me tocó dar algunas charlas en las escuelas agrotécnicas, yo le decía a los chicos, es tan noble la tarea de la producción de alimentos, es tan noble la formación de los recursos humanos para esa tarea, eh, es noble y es una responsabilidad enorme, ¿no? Porque generamos alimentos y manejamos recursos naturales. Entonces la responsabilidad es enorme, no la podemos pijar. Así que bueno, nada, agradecidos nosotros de ustedes, de verdad, de verdad, de verdad. Y sobre todo considerando también que va, como decía también Esteban, ¿no? Esto de la esperanza en las generaciones venideras y en que hay docentes que están muy comprometidos con transmitir esta perspectiva, esta mirada. Y no es por nada, pero hoy somos 21 personas, ¿no? Un viernes a las 8:30 de la noche ya, que estamos reunidos por este tema y que estamos buscando la forma de que los chicos aprendan más y cómo transmitirles este mensaje. Bueno, y creo que por este lado se empieza y que eso ya es esperanzador, ¿no? Después, como decía Fernanda, bueno, es todo el conocimiento que aparte tenemos mucho más a la mano con esto de las herramientas digitales, con internet, con, bueno, la inteligencia artificial, digo, cada vez tenemos más a disposición. Y bueno, y ahí es esta responsabilidad de cada uno adentrarse y entender que, como hablábamos la vez pasada, que ya por el simple hecho de vivir en este planeta, los seres humanos generamos un impacto, ¿no? Entonces es cómo hacer para que ese impacto sea menos negativo para nuestro medio ambiente. Y ahí, bueno, tenemos infinitas acciones que podemos hacer y que están a nuestro alcance de esto, ir tomando conciencia, ir pensando cada decisión, de que tal vez no solo nos guíe esto de, bueno, el dinero o producir más o tener más, sino, bueno, también cómo estamos trabajando para las generaciones venideras, ¿no? Y para que podamos sostenernos como humanidad en este mundo mucho tiempo más. Eh, Así que bueno, volvemos ahí a habilitar para ver quién más tiene ganas de compartir también una reflexión o alguna duda puntual o algo del proyecto también que están trabajando. Tenemos un ratito más Buenas para... tardes, profe. ¿Cómo está Celeste? Tal. Buenas tardes a todos. Sí, saludos, ingeniero. A mí me gustaría hacer una pregunta. Le cuento, yo soy de Dale. Tucumán, soy maestra de primaria, tengo un quinto grado y nosotros empezamos a estudiar el suelo a partir de dos imágenes, una donde estaba un suelo en estado bien, saludable, lo que sería, y otro sería la imagen donde estaba ya un suelo destruido, que es, o sea, la parte de un suelo que no tenía vida, como la versión que ahora vi, que me encantó la capacitación, muy interesante. Hasta me da ganas de Gracias. estudiar todo desde el suelo. Vamos, Este, bienvenida. sí, pero no sé, porque ya también mucho estudio, no sé, siento que no sé si voy a llegar, porque la verdad que sí me da miedo. Decirle lo siguiente, ¿sí? Nosotros vimos eso con los niños y yo quería saber si está bien que nosotros lo consideremos al suelo como un ser vivo, como un organismo vivo, si eso está bien, esa reflexión. Y lo siguiente, lo otro sería, por ejemplo, sería una conversación con los niños que, por ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos, vamos al médico, por ejemplo. Los animales al veterinario. Y en el caso del suelo, ¿a qué organismo o institución se puede ir? Esa es una pregunta. Y la siguiente es sobre las profesiones que estudian el suelo. Yo sé de los ingenieros agrónomos, zootecnia, este, científicos, pero ¿qué otras profesiones más son las que estudian el suelo que por ahí no sé? Y bueno, eso quedó, digamos, o sea, estamos eso investigando también con los chicos, pero creo que sería interesante saberlo. Bueno, gracias por tus palabras, Celeste. En principio, bueno, esa es la gran pregunta siempre, si es un organismo vivo o no. Tiene una parte muy importante que es viva. Por supuesto que tiene una parte que es inerte. Si vos le prendes fuego al suelo y lo esterilizás, queda algo, no es que... Esa es la diferencia con un ser vivo. Tiene una parte inerte, sobre todo la parte de las arcillas, es muy reactiva. Pero lo que le da más reactividad al suelo es todo lo vivo. ¿Sí? En el suelo viven millones de microorganismos
y nosotros, la mayor parte del ser humano no los conoce. O sea, el ser humano conoce solamente el 5% de los microorganismos que viven en el suelo. Al resto no los pudo aislar todavía. Quiere decir que ahí tenemos un mundo de posibilidades que no conocemos. Y que los chicos de las futuras generaciones lo van a ir conociendo cada vez más. Entonces yo te diría como mensaje para los chicos, sí, es un organismo vivo, porque no existe un suelo como tal que no tenga organismos vivos. Eso no existe. Entonces, si vos, ¿cuál sería la medición que le harías a una persona o a un animal o a una planta? Medirle el dióxido de carbono. Si vos medís dióxido de carbono, sale dióxido de carbono al suelo. Así que respira. ¿Mm? Si bien tiene una parte, tiene como un armazón inerte, también tiene una parte viva. O sea que sobre todo con chicos primarios, les diría que es un organismo vivo. También para que lo aprendan, que lo sientan como más cercano, ¿no? Y que lo puedan querer un poquito más, porque no es lo mismo querer una Bueno, piedra que gracias. querer claro, no es lo mismo querer un bichito que una piedra. Entonces, entonces como para acercarlos más al mundo de los suelos, yo les diría que es un organismo vivo, porque de verdad, aparte, hay una tremenda variedad de organismos que viven ahí, desde los microorganismos hasta mesoorganismos, hasta macroorganismos, bichitos grandes que viven ahí, las lombrices, por ejemplo, ¿no? Entonces yo iría por ahí. Y después con respecto a la otra pregunta, ¿cuáles son las profesiones o las áreas que estudian más que nada los suelos, que deberían cuidar los suelos? Cuando el suelo es productivo, definitivamente es el ingeniero agrónomo o ingeniero zootecnista, ingeniero de producción agropecuaria o algún técnico en producción agropecuaria, que son los que entendemos más de cómo se conserva el suelo dentro del ambiente productivo. Y después no hay muchas otras profesiones que trabajen con la salud y cuidado del suelo. Los geólogos tienen una parte de estudio de suelo, pero ellos los ven más que nada como la evolución de las rocas, lo ven de una forma un poco distinta, no lo ven tanto pensado en el crecimiento de organismos que viven ahí. Pero los geólogos también tienen una parte, tienen un nombre medio feo, como ellos lo llaman pedología, es una cosa rara, porque bueno, les quedó ese nombre raro de pedología. Ellos lo ven con otros ojos, lo ven con otras ópticas y lo miran más en profundidad hasta las rocas. Nosotros tomamos quizá la parte más superficial de los suelos. Pero en general nosotros, los que tenemos más que ver con la producción agropecuaria o zootecnistas, somos los que más, los que más cercanos como profesión estamos Estoy pensando si hay algún otro, pero en general somos nosotros. No hay muchas otras profesiones que miren al suelo así como un ente, como un recurso natural a cuidarse. Por supuesto que los biólogos tienen una parte de estudio de suelos, sobre todo viste que los biólogos tienen un montón de orientaciones, hay orientaciones que son un poco más cercanas, otras orientaciones un poco más lejanas. Hay biólogos que también saben mucho de suelos porque bueno, se han dedicado, han corrido sus niveles, su investigación básica hacia los suelos. Estoy pensando si hay algún otro, pero me parece que no. Me parece que no. Se me va a ocurrir cuando cortemos. Pero bueno, cualquier cosa, si me ocurre otro, te lo mando después por ayer. Pero creo que son esos los más importantes. Y estudiar Está bien, suelos, pero me ¿no? ayuda un Un poquito montón. todos los días. No te digo que hagas una carrera de suelo, pero estudia un poquito. 10 minutos en YouTube, qué sé yo. Todos los días y con eso te alcanza. Es lindo. Los suelos de Tucumán tienen toda una variedad. Tucumán es una provincia muy heterogénea, no es lo mismo que está pegado a Santiago, lo que está para el otro lado. Te vas a divertir mucho con los suelos Tucumán. Sí, soy de Tucumán. Bueno, de acá, de la localidad de Alterete, sí, cerca del aeropuerto. Y el Sí, sí. colegio se llama San Vicente de Paul, sí. Y bueno, justo se vio que están arreglando la calle, han roto el pavimento, han perforado y estuvimos viendo microorganismos también. Entonces, como habíamos visto microorganismos, un poco de agua para introducir el tema de la célula y todo eso, se dio con el tema del suelo y así hemos empezado a investigar y la verdad que ha sido muy rico, muy fructífero porque bueno, hasta a mí me da mucha ganas de aprender sobre esto. Y las familias también se involucraron mucho porque han hecho también ese proceso de poner en un bote de vidrio, poner arroz, tierra y bueno, a partir de eso se forma el moho y bueno, era la idea ver si había microorganismos vivos en el suelo y también estamos viendo cómo se alimenta el suelo, que más eso también vamos a hacer un experimento y también lleva la pregunta si el suelo respiraba. Sí, y bueno, para eso habíamos hecho el tema de poner en una bolsa, pero yo justo junté la tierra, la tierra de la calle, el suelo de la calle, perdón,
en una bolsa, la tenía guardada ahí, le pedí permiso a la secretaria y a la líder también para que guardara ese poco de tierra, que no me lo vayan a tirar, porque bueno, eso nos servía también para hacer los experimentos, ¿no? Y bueno, la bolsa transpiraba, entonces uno lo puede interpretar como que sí, el, el suelo respira, que no sé si está bien la conclusión que llegamos o, o me equivoco. Está perfecto. Y otra cosa que puedes hacer cuando tenés esos pozos así, que es una linda actividad para chicos, es generalmente ya los pozos están bastante profundos, entonces puedes sacar tierra de abajo, ¿no? Y juntás un poco de tierra de abajo, que es más clarita, después te vas a alguna esquina, a algún lugar donde consigas tierra negra más de arriba, y esa tierra, primero al tacto es distinta, es distinta. Si les haces jugar a los chicos tocando tierra y agua, una se va a pegar más y otra se va a pegar menos. Y ahí les explicas que habla de las arcillas, que las arcillas se pegotean porque son chiquititas, porque se agarran más, las otras son gruesas, no se agarran tanto. Y puedes dejar que se seque. Y cuando se seca vas a ver que el arcilloso es duro como una piedra y el otro es más blandito. Entonces, si, bueno, las arcillas se quieren tanto que se agarran muy fuerte, entonces son duras como un cascote, y el otro tiene menos arcillas. Entonces puedes explicar algunas cositas de la composición también con ellos tocando, que les encanta a los chicos tocar, sobre todo mojarse las manos, ensuciarse, eso les encanta. Más para el nivel primario que para el secundario. Bueno, Secundario es también. justamente, sí, hicimos un experimento así con que juntan tierra y quisieran bolitas, pero era más o menos para ver la composición del suelo y, por ejemplo, si tenía mucha arena, sí, porque básicamente acá, bueno, ya es casi la mayoría pavimento y una suelo, digamos que sí tiene tierra, pero tiene ripio, tierra, ripio y ya tiene varias capas. Entonces uno podría ver, por ejemplo, la composición del suelo. Han hecho sí una maqueta en una botella para poner también el tema de las capas del suelo como una representación. Y hicimos, por ejemplo, llegamos hasta el horizonte A y B. No lo llegamos a ver como horizonte C, porque se lo vi también que estaba ahí, pero como tengo quinto grado, no sé si me pareció mucho, este, em, pero justo tenía una actividad y tenía que hacer como un dibujo donde estaba la estructura del suelo y también llegaba hasta la estructura B, entonces me quedé hasta ahí. Bueno, la idea era que interpreten o conozcan un poco cómo son las capas del suelo. Buenísimo, ya con eso, con que se vayan con que el suelo tiene capas, ya te digo, es un montón, ¿eh? Porque para chicos de primaria es un montón ya eso. Está buenísimo. Ay, Felicitaciones, sí, bueno, a ella muy le buen encantó trabajo. investigar. Muy buen Así trabajo. que Felicitaciones. me encantó esto del suelo y bueno, hablar para hablar mucho bueno, y también aprender un montón. La verdad que por ahí Bueno. uno desconoce. Pero muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa más? Ayelen, no sé. ¿Alguna cosa más? No, ya los estamos matando. Sí, yo creo que ya no hay preguntas o consultas, al menos por ahora, porque para mí esto, viste, es como progresivo. A medida que vayan avanzando también van a empezar a surgir más dudas. Bueno, como todos saben, también el próximo encuentro que tenemos va a ser otra vez de aulas compartidas, que es este espacio que proponemos para que cuenten cómo vienen con el proyecto, como un espacio más extendido. Y bueno, y si ahí tienen ganas y si también hay disponibilidad de parte tuya, Esteban, o de alguien del equipo que tenga ganas de participar, eh, los podemos invitar como para resolver ahí dudas más técnicas que tal vez vayan surgiendo con el paso de los días y que también la información vaya decantando. Eh, Así que bueno, si les parece entonces, damos por finalizada esta segunda capacitación, agradeciéndoles un Buenísimo. montón a ustedes a Fertilizar por haberse hecho cargo de la capacitación, Esteban, por todo lo que nos compartiste, que fue muy interesante, la verdad, muy enriquecedor. La semana que viene van a tener el link para poder volver a ver la clase, para poder compartirla también con los chicos. Eh, y bueno, y quedamos en contacto. Ustedes tienen el mail del programa, también quedó el mail de Esteban en la presentación, pero se los podemos compartir después también por chat, por si quieren escribirle a él personalmente. Sí, por supuesto, sí. Buenísimo. Y gracias a todos los que se conectaron. Gracias por haberse conectado un viernes a esta hora, sabiendo que aún están de receso. Y los esperamos el próximo encuentro, si les parece entonces.
Sí, gracias a ustedes por la invitación, la verdad que estuvo muy lindo, Hasta el gracias a todos próximo los profes encuentro y y muchas gracias por todo. no, gracias a ustedes por estar Estamos en hasta contacto. ahora, un viernes. Gracias a mis compañeros que me aguantaron hasta ahora, los tres están ahí firmes, no me abandonaron. Está Agostina ahí, que es parte importante de capacitación, ella es la responsable de capacitación, que no habló, pero es la responsable de capacitación, así que la pueden molestar a Agostina también por muchas cosas. A Fernanda y a Augusto también, pero más a Agostina. Es la persona a quien perseguir. Sí, gracias a ellos también por quedarse acá y gracias a todos ustedes y a CREA, por supuesto. Fue muy lindo, la verdad, muy lindo.